Tercero de secundaria, tema 1, edades evolutivas del ser humano. Este es el documento que ustedes verán en la plataforma, donde realizaremos algunas de las actividades aquí presentes. Por ejemplo, una de las actividades que me van a presentar está relacionada con esta lectura. Luego de leer la lectura van a responder a las preguntas que aparecen en pantalla. Y a partir de aquí es el material que vamos a leer para poder conocer un poco de este tema. Página 221, 222 y 223. Pero la página 223 solamente la vamos a leer hasta antes de este subtítulo, es decir, hasta donde acaba el cuadro de las etapas del desarrollo. Lo que estamos viendo es un gran cuadro comparativo donde podemos ver las teorías del desarrollo según tres psicólogos: Sigmund Freud, Erik Erikson y Alberto Merani. Empecemos por el primer psicólogo, Sigmund Freud. Este psicólogo centró su estudio en el inconsciente, es decir, todo lo que está dentro del individuo. Aquello que es difícil de conocer a simple vista es lo que nos puede permitir comprender por qué nos comportamos de cierta manera, por qué sentimos de cierta forma y el modo en que pensamos. Su estudio sobre las etapas del desarrollo se centró en unas etapas durante la infancia, es decir, que una persona cuando es adulta, la forma de ser de esa persona está influenciada por cómo fue su formación cuando era un niño, desde el momento en que nace hasta que empieza la etapa de la adolescencia, que viene a ser la última etapa de formación. Además, él se centra en las llamadas zonas erógenas. Esto viene a ser como el centro de placer o el interés de la persona durante esa etapa. Van a ver que dependiendo de la etapa, la zona erógena cambia. Veamos cuáles son dichas etapas. Es la etapa oral, de los 0 a los 1 año, la etapa anal, de 1 a 3 años de edad, la etapa fálica, de 3 a 6 años, la etapa de latencia. Esta en realidad es como un periodo de descanso. Aquí no se habla de zonas erógenas. Esta es como una etapa extra. Y la etapa genital, de 12 años en adelante. Les decía que cada etapa tiene una zona erógena diferente, es decir, un centro de placer, un centro que se estimula constantemente o que tiene el mayor interés para esa persona. Y en este caso, en la etapa oral, es la boca. Tiene muchísimo sentido que sea la boca. Pongámonos a pensar. De 0 a 1 año estamos hablando de un bebé. Y un bebé, la única forma en la que puede expresarse es a través de la boca. Cuando siente dolor o hambre, llora, mama, balbucea. Además que todo lo que encuentra se lo quiere meter a la boca porque es la forma en que conoce el mundo. En la siguiente etapa, de 1 a 3 añitos, la zona erógena está en el ano, los esfínteres. Esto es porque un pequeñito lo que hace es aprender a ir al baño, a aguantarse, aprende a ya no orinarse por las noches, deja de utilizar pañal. Y de acuerdo a Freud, esto es tan importante para él que si los papás no lo apoyan, cuando el niño sea más grande o un adulto, le puede generar una especie de trauma o neurosis. La siguiente etapa es la etapa fálica. La zona erógena está en los genitales, porque aquí los niños empiezan a descubrirse y a diferenciarse del sexo opuesto. Se reconocen a sí mismos diferentes. Las niñas se ven diferentes de los niños de las niñas, no solo en las cosas que les gustan, sino también en la forma en la que se visten, en su cuerpo. Y durante esta etapa se da algo que se llama complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando el niño varón se siente muy apegado a su mamá. Ustedes, si tienen un hermanito en esta edad,
intentan acercarse a su mamá, abrazarla, y el niño se pone celoso. Él solamente quiere estar con su mamá. Incluso se pone celoso del padre. El complejo de Electra es lo mismo, pero al revés, donde la niña siente celos de la madre y siente un apego hacia su papá. Obviamente esto, si se lleva bien, es decir, si los adultos aprenden a educar a los niños, puede superar esta etapa y continuar adecuadamente la fase de latencia, que es desde los 6 hasta los 12 años. Y aquí es un periodo donde los niños se relacionan con los demás, ya no son tan apegados a los papás, conocen a nueva gente de su misma edad y como aprenden a vivir en sociedad, tienen que reprimir sus propios deseos. Por decir, los niños empiezan a ir a la escuela. En la escuela, ellos tienen que reprimir su deseo de ir al baño, porque no pueden salirse del curso cuando quieren. Tienen que aprender a aguantarse hasta el recreo o hasta la salida, algo que aprendieron en la etapa anal. O los niños no pueden comer cuando se les da la gana, tienen que esperar también el momento adecuado. Es decir, que los niños empiezan a actuar en sociedad. Y la última etapa, que es la etapa genital, la zona erógena está en los genitales y aquí se produce el desarrollo psicosexual. Va a cambiar el cuerpo de las niñas y de los niños porque van a atravesar la pubertad, la adolescencia para ir formándose en adultos. Cambia el cuerpo físicamente, internamente también se alborotan las hormonas y psicológicamente también cambia la forma de pensar. Una mentalidad más crítica, más madura y más reflexiva. Esa es la etapa del desarrollo, según Freud, de forma muy general. Vamos a continuar con Erik Erikson. Freud solo tenía 5 etapas y Erikson tiene 8. Es decir, que cada psicólogo hace sus estudios, su teoría, basándose en diferentes cosas. Y en el caso de Erik Erikson, él dice que en cada etapa hay algo que tenemos que superar. Si logramos superarlo, vamos a pasar a la siguiente etapa con algo positivo. Pero si no logramos superarlo, vamos a ir a la siguiente etapa con una cosa negativa. Estas son las etapas para que lo puedan ver. La primera etapa es confianza versus desconfianza. Desde el momento en que nacemos hasta los 18 meses. Aquí influye mucho la relación del bebé con la madre. Si logramos tener una buena relación entre ese bebé y su mamá, entonces ese bebé, desde ese momento y para las etapas adelante, gana confianza. Pero si no hay un buen vínculo afectivo, entonces ese niño se va a llevar a las siguientes etapas desconfianza. La siguiente etapa es autonomía versus vergüenza y duda, que es desde los 18 meses hasta los 3 añitos. Desde los 3 hasta los 6 años es la etapa de iniciativa versus culpabilidad. Desde los 6 hasta los 12, actitud versus inferioridad. Desde los 12 hasta los 20, que esta sería la etapa en la que están ustedes, búsqueda de identidad versus confusión de identidad. Este momento empieza desde la pubertad, dura toda la adolescencia y es porque ustedes se están descubriendo. Por eso es que les gusta experimentar cosas nuevas. Algunos están en una etapa rebelde, están tratando de descubrirse, de conocer cuál es su verdadera identidad. No solamente en gustos, sino en la forma de pensar. Cuáles son los valores importantes para ustedes, cuáles son las metas que tienen, qué sueños quieren lograr, quiénes son y quiénes quieren ser. Entre los 20 y los 25 años es la etapa de intimidad versus aislamiento. Es una etapa donde la mayoría de las personas, si logran superarla correctamente, es porque buscan intimidad, tener una relación estable o formar una familia. La siguiente etapa es desde los 25 años hasta los 60 años, generatividad versus estancamiento. Aquí la persona se vuelve productiva, busca trabajo, establecerse bien con su familia,
alcanzar a lo máximo de su objetivo profesional, o si no lo logra, pues estamos hablando de estancamiento. Es decir, que deja los estudios o deja el trabajo o es despedido o constantemente renuncia porque no le gusta nada, si mantiene a su familia, si la ayuda, si juegan juntos o por el contrario los abandona. Y la última etapa, según Erikson, es integridad versus desesperación. Esto es desde los 60 años hasta la muerte. Cabe decir que todos estos años son aproximados. No quiere decir que en el momento en que ustedes tienen 60 ya están en la etapa de integridad, o desde el momento en que tienen 25 están en la etapa de generatividad, sino que varía un poco los años. Para algunos va a ser un poco antes o un poco después, pero son años aproximados. Como pueden ver, esta teoría también está desarrollada de forma muy general, pero si a ustedes les llama la atención, y en lo personal sí se los recomiendo, la teoría de Erikson es muy interesante, muy completa, pueden buscar más información sobre ella. Sin embargo, para nuestra actividad, estos datos son suficientes. Vamos a explicar la segunda actividad que tenemos. Primero que nada, y como todas las actividades que ustedes me presentan, quiero que recuerden que deben colocar nombre y apellido en la parte superior de la hoja, deben hacerle un margen de acuerdo a su creatividad, debe tener el título del tema, en este caso es edades evolutivas, y debe tener anotado el número de actividad y la consigna. Esta es la actividad número 2 y lo que tienen que hacer es dos cuadros comparativos sobre las teorías de Freud y de Erikson. Una vez que escriben eso, recién podemos hacer nuestros cuadros. Recuerden que todo esto que les estoy mostrando es a mano. Yo lo escribí en la computadora porque me es más fácil explicarlo desde aquí, pero ustedes lo hacen a mano, le toman foto y lo suben a la plataforma. Para poder presentar esta actividad, yo subí estas dos imágenes donde ya tienen parte del cuadro que deben presentar. Por ejemplo, este primer cuadro, que corresponde a la teoría de Freud, ya está dividido con las 5 etapas y lo que tenemos que aumentarle son los años. Así que ustedes solamente deben revisar el documento y colocar los años que faltan. Y en este otro cuadro que pide características, ustedes pueden poner mínimo 2 cosas. Una de las cosas que me tienen que colocar sí o sí es la zona erógena. En estas 4 etapas hay zona erógena. Aquí le pueden colocar sentimientos sexuales inactivos y así para todos le van a colocar mínimo 2 características, porque esa es la información que van a encontrar en este documento. Pero si ustedes quieren colocar más cosas sobre la teoría de Freud, son libres de poder investigar en algún libro que tengan del año pasado o desde internet, para que puedan tener un cuadro muchísimo más completo. En el segundo cuadro vamos a hacer lo mismo, pero con la teoría de Erikson. Aquí vamos a completar los años que faltan. Esos años aparecen en nuestro documento. Y el conflicto que deben superar. Aquí vamos a poner confianza versus desconfianza. Aquí ya tenemos la respuesta, autonomía versus vergüenza y duda. Y lo mismo hacemos para las demás. Colocamos los versus, lo bueno y lo malo de cada etapa, si se supera o si no se logra superar. Y por último, alguna característica que podamos colocar de cada una de ellas. Como esta información está muy cortita, aquí sí me pueden colocar una sola característica por cada etapa. Pero obviamente también pueden investigar más. Otra cosa, estos cuadros les sirven como guías. Si ustedes creen que tienen algún modelo mejor, que sea más completo, pueden utilizarlo y adaptarlo. Y además que estos cuadritos los hacen también a mano. Agarran regla, lapiceros o marcadores y los hacen en sus cuadernos.
Cuando completen ambos cuadros, le toman foto a su trabajo y lo suben a la plataforma. Revisen la fecha de presentación para que puedan entregarlo a tiempo.